Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Qué tal, Jorge González? Muy buenos días. Muy buenos días, Lilia Arellano Saldaña. Muy buenos días a todos ustedes. Y hoy es un día muy especial, ¿no crees tú? Muy especial, ¿cómo no? Sí lo creo. Porque, bueno, ya hemos hablado de que cuando la gente fallece, es una persona conocida, lo más usual es guardar un minuto de silencio. Pero hay a quienes ese minuto de silencio no lo perdonarían jamás. Pues no. Uno de ellos es Jorge Saldaña. ¿Lo conociste, verdad, Julio? Sí, como no, lo conocí viéndolo en la tele y además lo conocí en alguna ocasión que vino a hacer uno de sus programas de radio aquí en el Hotel Fiesta Americana Cancún en los principios de los 90s, antes de que se fuera a París. Lo vi allí, personalmente lo saludé, lo platicamos, lo entrevisté alguna vez. Y pues es todo ese personaje que conocimos en la tele y que ahora se nos fue, ¿no? Hugo. Sí, ¿qué ¿Conociste tal? a Saldaña? Claro, tuve ese gusto. Hugo De Trejo. hecho, compartimos alimentos un día aquí en Cancún con él. Compartimos un programa, estuvimos platicando mucho. Lo conocía como uno de los iniciadores del periodismo cultural por la televisión, un periodista completo, muy culto, muy congruente siempre. Y pues es lamentable, ¿no? Su pérdida, pero pues ha dejado mucho ejemplo a seguir. Oscar, ¿conocías a Jorge Saldaña? Lilia, sí, creo que generaciones lo conocimos a través de su trabajo periodístico. Creo que fue el verdadero creador de la revista en televisión, porque era, además de cultural, también era de entretenimiento, Sí. de muchas cosas más. Él mismo era muy simpático, bastaba con su simpatía, su gracia, su manera de expresarse para que valiera la pena ver sus programas. Yo recuerdo que mi padre, que ni a balazos veía siempre en domingo, era religión ver Sábados con Saldaña. Santiago Santamaría. Bueno, yo no lo conocí a Fernando, pero sí tengo así... ¿A Fernando? No, a Jorge Saldaña. Jorge Saldaña. Pero bueno, pero sí que la referencia que tengo de él es a través de Hugo Trejo, que me ha hablado del periodista, y sobre todo, bueno, pues destacaba un poquito, pues bueno, pues la labor que hizo sobre todo en el periodismo cultural, ¿no? Muchas veces que ese periodismo que es igual, muchas veces está relegado a un segundo término, ¿no? Frente al periodismo político. Sí, yo ¿Qué tuve el recuerdas? gusto de conocerlo primero en la televisión, luego a través de Lilia, que hacía muchos años venía aquí. Él fue un gran amigo de Lilia Arellano y colaborador de ella en la radio, en los programas radio que tiene en la Ciudad de México. Un gran amigo, yo lo traté varias veces a través de Lilia. Tuvimos el gusto de compartir pues alguna copa, comidas y Charlas sobre todo esas interesantísimas. conversaciones. Un gran conversador. He conocido dos grandes conversadores en mi vida, a Juan de la Cabada y a Jorge Saldaña, que platicaban de todo, del cielo y del infierno, con una gracia y con una sapiencia de la que no hacían gala. O sea, te hablaban de todo sin afán de apantallarte ni nada, con una cosa natural y además con un humor ácido, humor duro, pero humor al final de cuentas, ¿no? Porque no era complaciente con ninguno de los personajes del acontecer político o cultural de nuestro país y del mundo. De todos tenía un juicio certero y hacía casi, digamos, una caricatura de ellos, pero también sabía reconocer a los que tenían valía. Y un personaje inolvidable. Bueno, pues has hecho la referencia de conocernos durante tantos años. Y obviamente se comparten anécdotas, se comparten cosas de vida. Debo decirles que en mi vida personal y en la vida personal de mi familia tuvo una gran influencia. ¿Por qué?
Cuando mis hijos eran menores, me gustaba que fuéramos a ver a los abuelos los sábados, cuando estaba el programa Nostalgia. Mis abuelos por entonces ya cumplían 55 años, 58 años de casados. Y nos parábamos cerca de la ventana. Se usaban persianas horizontales, ¿recuerda? Y bueno, esos ya no se usaban, pero ellos conservaban las de ellos. Y entonces a través de las persianas los espiábamos. Y veíamos a mis abuelos a esa edad tomados de la mano, viendo Nostalgia, y después se paraban a bailar. Entonces, estas figuras que pueden enseñarle a los miembros de tu familia a que existe el amor, a que el amor puede durar por décadas, a que la solidez de los matrimonios existe, es una enseñanza que el programa de Saldaña nos daba a todos. Entonces es cuando se hacía una televisión que valía la pena, porque estaba un Sopa de Letras, estaba Anatomías, estaba Sábados con Saldaña. Teníamos un derroche de formas de enterarnos sobre temas muy importantes de la vida nacional en ese momento, sobre la música nuestra, porque siendo una persona que vivió tanto tiempo en el extranjero, seguía amando a su país entrañablemente, sin hacer comparaciones que pudieran en algún momento hasta denostarlo. Y toda esa, ¿qué les diré? Todo ese derroche, ese juego pirotécnico de palabras y de hechos y de enseñanza, caray, difícilmente lo vamos a poder pues ver de nuevo en alguno de nosotros, porque somos la generación que seguía a Jorge González. Fíjate y no que nos sí. preparamos para poder en algún momento llenar esos huecos. No lo hicimos. Mire usted, estuvo aquí, estuvo en Puerto Morelos, estuvo platicando con nosotros, hizo un programa musical. ¿Por qué no nos acompaña y lo vemos? Querida Lilia, mucho gusto, buenos días. Y el licenciado eres Gerardo García. Gerardo, mucho gusto, Gerardo. Pues no me digas que no sabes todo lo que transformaste la televisión. No. Y todo lo que sigues luchando No, lo que porque sí sé- esa televisión deje de ser inútil. No, lo que sí sé es lo que la televisión me transformó a mí. Eso sí te lo puedo decir. ¿Por qué? Bueno, porque estaba yo predestinado a ser una persona normal, sencilla, honorable, digna, y escogí la televisión, imagínate tú. Igual si hubiese escogido la política, se hubiera deformado mi natural inclinación a ser un hombre de bien. Y no, escogí la televisión. Pero hizo mucho bien. Esos sábados. Qué de dramático tarde. te escuchaste, Sí, Jorge ¿verdad? Saldaña. Está un poco difícil para la mañana. No, mira. Es muy temprano. Por favor, Te voy a decir. pañuelitos para llorar. Acuérdate que había un dicho, bueno, no sé si lo oíste alguna vez, dice, uno en la vida madura, si entra a un trabajo, cualquier trabajo, madura en la vida. Si entras a la televisión, no maduras, te pudres directamente. El proceso de maduración se acelera. Sí. En realidad la televisión es un área, como tú lo sabes bien, en la cual hay que desarrollar una serie de estrategias no siempre muy nobles, no siempre muy dignas y no siempre muy propias. Me metí a contrapelo, la palabra contrapelo se usa muy bien, la usaba López Portillo, ¿te acuerdas? Sí, a contrapelo. Claro. Y nada más un poco de suicida. El problema fundamental, que no es problema sino patología, es cierta enfermedad. Yo tuve desde niño conflicto con la autoridad. Es decir, hijo único, pero en conflicto con la autoridad materna durísima y en conflicto con la autoridad paterna. De ahí me enseñaron a enojarme con el que manda. Todo eso y a ponerme en una ventana, porque era yo güerito y muy bonito, me ponían en una ventana, fíjate, me ponían en una ventana para que las gentes de mi rancho me vieran que era yo güerito y que tenía mucho cabello. Ahí me ponía mi mamá. Sí, en banderilla. En banderilla. Entonces la gente pasaba, buenas tardes Lolita, buenas tardes, ay qué bonito el niño. ¿Me permites hacer un cariñito al niño? Sí, bueno, a ver el niño es así, ay, bueno. Y sabes que la ventana era la televisión, y mi mamá la patrona. Y yo tenía ya conflicto ahí con la patrona y conflicto con el papá porque no correspondía a lo que yo esperaba, al apoyo de él. En consecuencia, todo esto define que yo tenía un conflicto con la autoridad.
Luego en la escuela fue un poco rebelde, en el seminario también, me corrieron, obvio, y luego en la televisión con los señores Azcárraga también tuvo conflicto. También fue rebelde. Sí, también. Jorge Saldaña, el Y rebelde. en ya ese de entonces. viejo ya me calmé y ahora no tengo conflicto más que conmigo mismo. ¿Está bien? No, porque no es verdad. Yo creo que todavía tenemos un gran conflicto con la autoridad, Sí, ¿verdad? un gran conflicto con los políticos, Sí, pero con esa un autoridad. gran conflicto con, No estamos con solos. autoridades que no son autoridades. No estamos ¿Qué solos. son? ¿Cómo podemos definir el gobierno de ahora? Si nos comparamos con nuestra época, pues ni modo, tenemos que hablar de nuestra época. El gobierno, vamos a preguntarle de otra manera. Es decir, la patología llegó al poder. Es decir, la patología, entendiéndose como una serie de enfermedades de carácter psicológico, mental, y eso es lo que nos está gobernando. Desde Lo está gobernando desde hace muchos años. desde hace muchos años. Fox sentó a la televisión a gobernar con él. Y desde Miguel de la Madrid y su legado, el proyecto de país está hecho. Un país obedecedor, paralelo al ELA. ELA, Estado Libre Asociado, Puerto Rico. Entonces, para tal efecto había que tener el brazo ejecutor que le dice al mexicano cómo ser. La televisión, obvio. Ahí se sentó la televisión. En la bolsa de valores donde lavan los señores el dinero con pasión. Nadie supo, nadie sabe, nadie supo lo de tasas de inversión. El gobierno en buena hora declaró que por ahora hay bonanza en Veracruz. Realizaremos negocios, por fortuna somos socios del mentado Jorge Bush. ¿Escuchó usted y escuchó bien? Y el disco se llama Por Joder. Esa Pero- naturaleza rebelde de Es la naturaleza ¿verdad? rebelde. Sí. Pero yo no creo que sea por joder. Yo creo que es una forma de decirle a la gente despierta, ¿no? Date Sí, 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 cuenta bueno, de bueno, cómo se claro, están claro. burlando de ti. Un Sí. ratito, préstenos la pelota para burlarnos nosotros, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿Es sí, eso? eso es un poco. Es un poco el hecho de... No, la realidad es un acto de vanidad para demostrar que sé hacer versos y que los puedo hacer con cierta mala leche. También, eso también hay que verlo. No, porque no te imagino con un espíritu solamente por joder. Yo creo que hace un rato lo dijiste bien, pues cada quien hace en la medida en la que está en su entorno, se lo permite, hace algo. Claro. ¿Qué tanto hace, por ejemplo, Jorge Saldaña cuando habla de Calderón y lo hace de una manera tan fuerte? ¿Qué pasa cuando Jorge Saldaña dice los precios? Oiga, presidente, no nos vea la cara de tontos. Claro. Bueno, pues, oye, yo estoy cumpliendo con un deber de defensa, primeramente. Si el pueblo lo está tratando de una manera perversa y como si fuera idiota, me permito amablemente protestar, simplemente. Inclusive en uno de los discos pongo que yo soy la voz de los sin voz, porque canto y como no tengo voz, me llamo la voz de los sin voz, ¿no? Sí, Entonces, eso sí es algo que me tiene verdaderamente sí. sorprendida. ¿Cómo te atreviste a cantar? Eso ¿Cómo? es ser valiente, No, ¿eh? no, Mira, no, decirle no, a no. Calderón lo que le dices, Está se bien, necesita pero valentía, cantar- pero cantar no. Espérate, el Eso valor sí. mío está superado por los que compran el disco. Esos tienen más valor. Y cuidadete que lo compran, te lo juro en serio, ¿eh? Mira, los dos ya se acabaron. Acá tenemos ¿Eh? otro. Sí, el disco del petróleo. Nostalgia musical del petróleo, dice aquí. Hay un rosal florecido en los pozos de oro negro. El petróleo yo lo cuido, lo grita México entero. Es un cachito de la Guantanamera. De la que Guantanamera. Le quité la letra de la Guantanamera y se la puse, y además quedó muy sabroso. Entonces, ese disco, les decía yo que al salir del teatro ya lo habían copiado para revenderlo. De pirataje, luego. El luego. pirataje, y llevamos 500 y vendimos 420. O sea, la tradición del juglar, la tradición del hacer Sí. y llevar el discurso que Al la lugar. gente no lo entiende, Sí. hacerlo digerible. Como el cantante de corridos, pues así era, ¿verdad? El corrido, exactamente. Al final Sí. de cuentas, es lo que está haciendo Jorge Saldaña en este momento. Lo único que tengo como memoria era el viejo radio que le regaló mi abuelo a mi padre, un radio grandote RCA Víctor con el ojo verde así, me llamaba muchísimo la atención ese ojo que servía para sintonizar, que hacía así.
Y entonces ahí, a ver, yo me acuerdo de haber empezado a escuchar el radio con Agustín Lara y las Hermanas Águila. Debe haber sido 1935. Y eso sí, tenía y tengo a la fecha una gran fijación musical para acordarme de esas cosas. Y entonces, pues en Manderilla, un pueblo de 500 habitantes, ese radio para mí era el canal de las fantasías, de las ilusiones infantiles y de todo, y de los locutores aquellos que había. Y de ahí me nació la idea de tenerle respeto y cariño a eso. No hago nada fuera de lo normal y ha resultado. Y Fox me dijo a mí un día, cuando ya era presidente, llegó a París y ahí estaba yo viviendo, un poco exiliado, o un poco retirado, digamos lo mejor. Y me invitó Marta, que era su hipotética jefa de publicidad, y yo como estaba catalogado ahí como periodista en la embajada, invitó. Y ya fui. Llegué tarde y estaba hablándole a los periodistas que siempre llevaba, porque los presidentes de México llevan sus periodistas, porque es muy duro contestar a los periodistas del exterior, no se avientan mucho. Entonces hay 20 periodistas lambiscones, ahí estaba Joaquín y otros. Bueno, no, digo, había muchos lambiscones y luego había otros. Pero por efecto, Otros más lambiscones. otros más lambiscones. Entonces, sí, ahí estaban. Y entonces me ve que entro así, pues estaban chaparrones y él es alto y yo también. Me dice, porque como ya todo el mundo lo sabe, él veía nostalgia. Y su mamá también, en el buen sentido de la palabra. Y dice, la nostalgia no produce, ¿verdad? Híjole, no me volteé tantito. Luego vino a hablar y digo, ¿cómo, presidente, que la nostalgia no produce? ¿A poco lo que no produce dinero debe ser desechable? No, nada, esa era broma. Pues la nostalgia sí produjo uno de los programas más recordados y exitosos, ¿no? Y una demostración de que hacer las cosas diferentes se puede. Bueno, vamos a un corte. Porque es la riqueza del lenguaje. También tiene mucho que ver. Eso, pues, la riqueza del lenguaje. Lenguaje de nuestros patrocinadores que tienen bueno. que... Bueno, y en esta línea a la que hacías referencia, pues dejó este texto por joder.com, que ya con el título, bueno, pues tenemos suficiente, ¿verdad? Y ya vieron ustedes el dedo mañoso, ¿verdad? Y sus solapas dicen, nací en Jalapa, en la misma calle donde nació el neoliberal Antonio López de Santana. Soy contemporáneo del PRI, aunque ni Santana ni el PRI constituyen para mí ninguna meta, ni tengo con ellos ninguna cercanía afectiva. Mi infancia pasó de la casa de mi abuelo a la de mis padres, más tarde del dentista al psiquiatra, y después, hasta la fecha, buscando acomodo en las diferentes instituciones de radio y televisión. Prácticamente de todas he sido separado, a veces con gentileza y a veces con cierta energía. Desde 1956, cuando en mi natal Jalapa, los locutores de una estación local organizaron una huelga junto con la gerencia para propiciar mi salida. Sistemáticamente, a partir de ahí, los despidos fueron por haber abusado, o más bien usado, la libertad de expresión, hoy tan de moda. Debo decir también que algunas veces mis problemas provenían de lo que habían dicho mis invitados y no yo. Por joder.com me parece que podrá tomarse como un ejercicio de pensamiento con visos de terapia ocupacional ante el maravilloso espectáculo de un mundo lleno de muy claras aberraciones, donde los defensores de la libertad de expresión son los mismos que tradicionalmente han sido sus verdugos. Hay que leer este libro. Claro. Te lo dedicó, ¿verdad? ¿Qué dice la dedicatoria, Lilia? Uno sí, por eso, pero te lo sí. Ah, dice con mi eterna solidaridad a mi amiga Lilia Arellano Saldaña. Él, pues él era de Veracruz, pero mis antepasados no. Lo cual, bueno, a lo mejor algo me hubiese llegado allá, ¿verdad? Genético. Y además siempre mencionaba, viniera o no al caso, a Banderillas. Claro. Este pueblo, ¿no? Siempre... lo ubicó en el mapa. Lo ubicó en el mapa. Yo no conozco Banderillas, he pasado por allí, pero siempre tuve la idea de algún día ir, porque recomendaba lugares inclusive para comer y para desayunar. De algún día voy a ir.
llegué a apuntar los lugares que recomendaba. ¿Veracruz? Sí, En Veracruz, que era cerca de Jalapa. Muy cerca de Jalapa. Cerca de Jalapa. En donde tiene Sí. una casa, porque además, pues yo llegué a admirar muchísimos cuadros religiosos que formaban parte de su... Una gran colección, Sí, ¿verdad? una De gran arte colección religioso. de arte religioso. Y bueno, esta posición de su parte de una izquierda muy emprendedora, muy lúcida y muy preparada, pues contrastaba con su pues formación dentro del seminario, por ejemplo. No es Y con seminarista. su propio ateísmo, ¿no? Por ejemplo, decía, nadie tiene derecho a negar la existencia de Dios mientras no puede explicar la propia. Sí, Bueno, está bien. Si no existiera la muerte, todos seríamos ateos. Pues sí, Sí. a la hora que te estás pelando, ¡ay, nanita! ¿Eh? Y luego dicen, ¿se puede no creer en Dios y amarlo? Bueno, Son aforismos. claro que sí. Sí. La excomunión es el brazo fuerte de una dictadura que agoniza. En uno de los últimos programas que grabamos juntos, precisamente en septiembre, el 15 de septiembre, el 6 de septiembre, volvió a darle lectura a el acta de excomunión del cura Miguel Hidalgo. Sí. Y lo hizo como lo había hecho el año anterior. Y cada lectura era el mismo énfasis, el mismo, la misma enjundia, la misma rabia para leerlo, y sus comentarios al final seguían siendo los mismos. Si hay más Mordaces, crueldad ¿verdad? que esta, Sí. ya no me la quiero imaginar, decían. Vámonos a ver un poco más de la vida de este extraordinario personaje. Se es más dependiente si se es más inculto. Y México ha hecho 50 años mínimo, de los cuales yo soy testigo, por desculturizar al pueblo de México y darle un bagaje, un equipo de juicio para que el presidente de nuestro país diga, te voy a dar un comercial, voy a hacer un comercial, viva San Felipe de Jesús. Cuando dice quiero un comercial, ¿quién dice un comercial? Chabelo. ¿Quién dicen ellos? El Loco Valdés. Eso lo dicen desde los polivoces. Y luego el señor Azcárraga cuando dijo, no digas eso porque te meten gol. Si tú dices café, un día te voy a decir la génesis de todo esto. Dorian Iris, que ustedes no conocieron, era una comentarista de televisión, patrocinada por el chocolate el Azteca o lo que sea. Y ¿Se había chocolate azteca? Sí. Y estaban a punto de correrla porque ella le dijo a una invitada, a ver qué día te vienes a la casa a tomarte un cafecito. Y yo vi el regaño que le acomodaron. ¿Cómo te atreves a decir café si te está patrocinando una marca chocolatera? Solo a ti se te ocurre, te vamos a suspender. Ay, don Roberto, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Te metieron gol. Ese mecanismo mental de un mexicano supeditado a la cultura televisiva nos hace dependientes, y es una cultura gringoide, norteamericanófilos somos. El mexicano está hablando con 80 palabras, el mexicano joven, de las cuales un gran porcentaje son una mezcla del güey y Osea y todo eso. Entiendo, yo Ahora les pregunto en serio, ¿qué instituto vela por la mexicanidad del cancunense? Es más, ¿existe un cancunense? ¿Cómo confronta el hombre de aquí, que viene de toda la República, el impacto de una cultura que juzga superior, con un lenguaje que se impone, con una moneda poderosa y con una cultura mayor al servidor que en general es el cancunense? Son pura pregunta, no estoy evaluando, pero yo lo he pensado. ¿Cómo el que sirve, cómo el que trabaja en servir a esos 6 u 8 millones, quién es, qué piensa, qué formación tiene? ¿Es mexicano? ¿No desearía ser gringo? ¿O cuando ve un gringo lo quiere exprimir o le quiere servir como patriota? Bueno, yo vine aquí desde que había dos cosas, palmeras y arena, con Echeverría.
cuando fundaron la idea de hacer Cancún. Entonces, he visto el nacimiento de una nación. Se los juro en serio, la razón fundamental está en que el hombre no es economía. El hombre es y su circunstancia. Es decir, no puedes hacer un homus economicus. No puedes hacer un hombre de economía de manera que qué bueno que tengas los recursos y luego vemos. Y tú cuando me dices no se come la soberanía, no todo lo que se come es nutritivo. Sí, hay espíritu. Pero tenemos, es que es un debate muy bueno, muy interesante este tema, pero es real. Pero a ver, a final de cuentas tenemos 50 millones de mexicanos que pues no tienen hoy yo prefiero no nada. comer hoy y ser libre. Te lo juro, te lo digo por mis hijas. Pero nosotros lo podemos decir, no lo dudo, claro. No lo dudo, pero nosotros desde la posición, nadie que está aquí tiene un problema de no tener hoy que comer. Pero lo podríamos tener, y yo no sé si es una cuestión generacional. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, total y completamente. O sea, yo creo que nos hemos formado un modelo de existencia en el que si tú tienes un Jaguar, yo debo tener un Mercedes. No me refiero a esa parte. Si tú tienes un departamento en la playa, yo debo tener una casa. No me refiero yo a eso. Medimos a la gente en razón de su éxito económico. No, yo no me refiero a eso. Yo lo que me refiero es de qué vamos a hablar si tenemos 50 millones de mexicanos, que muchos están aquí al lado, que no tienen hoy nada que comer. O sea, ¿dónde está? Hubiésemos tenido gobiernos realmente honestos, di la palabra, patriotas que quisieran a su país. Me gusta más el tema de honestidad que de patriotismo a mí en lo personal. Que quisieran a su país, que realmente estuvieran ciertos de lo que significa la palabra gobernante. Sí, un compromiso. Entonces no habría esos 50 millones. Pero los hay. Porque lo hemos permitido. Pero porque están entonces, ahí. Sí, pero debes lamentarlo. Ustedes que son de otra generación. No debo lamentarlo. Debo tratar de hacer algo para que tengan algo que comer. Lo primero es lamentarlo y ya luego hacer algo. Pues sí, pero si el hacer algo va a ser privatizar el petróleo. ¿Y qué van a comer? ¿Soberanía? Entonces no lo estás lamentando, entonces es Guillermo Ortiz. Está burlando. Es un escarnio. Sí, es Guillermo Ortiz. La posibilidad de democracia en México se va enterrando cada vez más profundo en un territorio minado por fosas clandestinas que son, sin embargo, entre el horror, una esperanza para los padres de los 30,000 desaparecidos durante los últimos 8 años en el país, incluidos los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. La alternancia en la presidencia de la República no resultó en una democracia real, y el regreso del PRI solo ha confirmado que todos los partidos pueden ser iguales al momento de gobernar. La guerra de baja intensidad continúa y sus víctimas, la mayoría civiles, se multiplican en las cifras de muertos y desaparecidos. En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Procuraduría General de la República, se contabilizan 22.322 desaparecidos en México desde el 2012, es decir, en los últimos 3 años. Y según organismos nacionales e internacionales, suman 30,000 desde el 2007. En esa lista, para los 43 jóvenes de Ayotzinapa hubo velas y flores en los altares del Día de Muertos. Por la esperanza de encontrarlos vivos y el respeto al sufrimiento de sus padres, Teresa Carmona Lobo, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, colocó las 43 fotografías de los desaparecidos de Ayotzinapa a un costado del altar. No deberían de estar ahí, dijo, porque los queremos vivos. El líder del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia, es mediador entre el gobierno federal y los padres de los desaparecidos. Su entrenamiento en la cultura de la paz, la mediación y la no violencia ha sido público desde que convocó a la primera marcha después del asesinato de su hijo Juan Francisco en 2011 y de las caravanas que ha encabezado por el país y por Estados Unidos y Canadá para exigir el fin de esta guerra de baja intensidad. Desde entonces, hace más de 3 años, Sicilia también ha reclamado la ineficiencia y complicidad del gobierno, incluidos todos los partidos políticos que se alternan los cargos y puestos. Y hace unos días convocó a un verdadero boicot electoral, a darle ahora sí la espalda, según dijo, a las próximas elecciones intermedias, porque para él convalidar de nuevo el proceso electoral es convalidar definitivamente el crimen en México. Si no lo hacemos y vamos a las urnas, señaló,
habremos dado carta de naturalización al crimen y al estallido social. Hasta ahora, los miles de padres que buscan a sus hijos desaparecidos, a los que se sumaron los 43 de Guerrero, buscan también día a día mantener la esperanza. Hasta el momento lo están haciendo sin violencia, pero la esperanza puede agotárseles y sin más que perder puede estallar la venganza. En la frenética búsqueda de los 43 estudiantes para maestros, se ha ido desenterrando el horror de esta guerra con cada fosa clandestina y el terror de los miles de padres al pensar que los restos enterrados ahí podrían ser de sus hijos. En el país se reclaman vivos a más de 43 y ante la falta de respuesta, incluso de atención de las autoridades, los familiares de las víctimas crearon hace un par de meses un sistema forense de ciudadanos para localizar e identificar a las personas desaparecidas. Este grupo de padres de desaparecidos se llama Gobernanza Forense Ciudadana y está haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno. Con el apoyo de una universidad de Inglaterra, está reuniendo un banco de ADN con muestras biológicas de las familias de los desaparecidos que sirva de referencia para la identificación de sus seres queridos. Desde el 26 de septiembre el grupo ha identificado a más de 300 y en este momento trabaja en la identificación de los cuerpos encontrados en otras 2 fosas. Está, por tanto, evidenciando todos los días la indolencia y poca preparación del personal de los servicios periciales en todos los niveles de gobierno en México. Estos ciudadanos están demostrando también que en grupos organizados se puede avanzar y abrir canales más efectivos de denuncia y justicia al margen de los institucionales que están, en su mayoría, infiltrados por los criminales y asesinos que han secuestrado, han desaparecido nuestro derecho fundamental a la vida. Por la rabia nacional que ha traspasado fronteras para tener eco en otros países, tal vez no sea el momento de recordar que antes que combatir la violencia con violencia, debemos defender nuestros derechos humanos, principalmente el derecho a la vida. Un gran porcentaje de mexicanos no le otorga ninguna importancia a estos derechos y desde esa posición dan su anuencia parcial al gobierno y a la delincuencia para que los viole o en extremo los desaparezca. En contraste, muchos mexicanos están a favor de la justicia por propia mano, a la que relacionan incluso con el respeto a la ley. En gran parte el mexicano promedio piensa así porque las instituciones que deberían impartir justicia y combatir el crimen no son confiables, mucho menos eficientes. Sin embargo, permanecer anclados en este punto de vista no refuerza nuestra seguridad, sino solo el círculo interminable de la violencia. En resumen, no da tregua a esta guerra que podría estar a punto de convertirse en civil. Bueno, y mira tú precisamente uno de los cuadros, nada más que ya con modificación, aparece en la portada del CD que acompaña el disco. ¿Lo viste ya? A ver, sí. Lo ponemos acá. Y fíjense ustedes que decía, la televisión tiene libertad para hacer caridad con el dinero del pueblo, con redondeos y teletones, y así eludir sus impuestos. Claro. ¿Cómo no, verdad? Y luego un TV memorándum. A locutores, periodistas, comentaristas, reporteros, camarógrafos, guionistas, redactores y actores y cómicos de la televisión mexicana se les avisa con Z. Esto cuenta para los programas noticieros de la mañana y de la tarde-noche. Se les ordena lo que deben decir con S de hoy en adelante para apoyar con doble L la candidatura de nuestro candidato Felipe Calderón del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa. Esto debe cumplirse con C, sin excusa ni pretexto, con S. Quien desobedezca con S será castigado. También será despedido de la empresa la persona que manifieste apoyos con doble L o dé informaciones de partidos opuestos o que constituyan con doble L filiación a otros partidos como el PRD y los otros. La empresa espera su colaboración con S, decidida con Z, para hiervar a nuestro candidato a Los Pinos y a la presidencia con C. Con lo cual hace una burla de la gran ignorancia que rodea a los ejecutivos de las televisoras. De la cual se sienten, ignorancia, de la cual se sienten además orgullosos, decía él. Sí, además se sentían orgullosos de ser ignorantes. La última corrida de toros fue de la estación de Vázquez Raña después de 17 años. Es así como llega al estado de los estados. Yo recuerdo en una entrevista o en una plática, no recuerdo lo que dijo,
fue muy amigo de del abuelo de este actual dueño de Televisa. Ah, de Emilio Azcárraga. El del abuelo, ¿no? De Vidaurreta. Del Vidaurreta, y que en una ocasión el Tigre Azcárraga se lo dejó encargado en París para Ay, que se hiciera cargo, atiendan hazte cargo de mi papá. Y le dejó un dinerito allí para que lo llevara y lo trajera a todos lados. Y nos dio un retrato de esta persona, tan codo, voy a llamarle así de alguna manera, que él pasaba por las tiendas allí de París y decía, a ver, me gustan esas corbatas. Entraban a la tienda y la compraban, y Saldaña se daba cuenta de que era porque estaban al 2 por 1. Se compraba la corbata y le regalaba una Saldaña y una para él. Andaba siempre en busca de ese tipo de ofertas. Y Sí. algo que, pues que irremediablemente lo unía a este estado, fíjese usted que también nos enteramos, porque resulta que junto con Martínez Ros, dentro de la Asociación de Compositores, eran los que corregían la letra de muchas de las canciones de los famosos, de los muy famosos. Sí. Nos reveló ahí algunos cuantos nombres que, mire, no se los digo porque le va a gustar tanta pena como me dio a mí. Y Martínez Ros, ¿tú te lo imaginabas? El gran amigo de él, ¿cómo no? Gran amigo de él, hombre. Que en una ocasión se quedaron sin dinero en la Ciudad de México y él animó a Martínez Ros a participar en un concurso de danzón en uno de los salones de baile y lo ganó Martínez Ros y se hicieron una lana. Ellos empezaron a llevar al baile. Sí, Vámonos ganó a un seguir concurso de viendo danzón. algo más de Saldaña. Sí. ¿Tú crees que los libros despiertan la fantasía? Hay que preguntarle primeramente a un candidato de conocido partido de la República Mexicana. Puedes decir su nombre y todo, ¿eh? Los libros, claro que puedo decirlo, pues ya lo dije, pero en fin, lo dije al decir esto. En el caso de Peña Nieto, a mí me parece que hay errores fundamentales y no sé si quieres que entremos en materia al respecto. Sí, vamos. Una de las inquietudes grandes que he tenido en estos días es preguntarme qué hubieras hecho tú en caso de tener un resbalón, un lapsus mentis tan grave como el de Peña Nieto. Lo descobijaron, le movieron el tapete, lo exhibieron. Todas las frases que pueda haber resultan una realidad. Pero ¿qué hacer en un caso así? En un caso así es la misma apreciación que tiene Felipe Calderón Hinojosa. Si tienen 10 metralletas, yo voy a tener 20. Si están haciendo esto, si ellos tienen 20 hombres dedicados al mal, yo voy a tener 50. Quieren vencer por cantidad. Lo normal en la política mexicana, lo digo peyorativamente, sería, si Peña Nieto tuvo un resbalón, vamos a redoblar la publicidad. Yo tendría otra actitud. Si Peña Nieto y su hija lo remató, llamándonos a todos Prole. no es tanto lo grave prole, No, pendejos. sino la pendejo. Bueno, eso es difícil que compruebes que no eres, ¿eh? Prole de pendejos. No, pero si el problema no es de nosotros, el problema es para ella y para su papá. Claro. ¿Qué hacer? Yo hubiera juntado a la familia y digo, la regamos, la hicimos totalmente, ¿qué hacemos? Yo sugerí hace 2 semanas, a raíz del caso, y lo vuelvo a decir hoy, la solución única y fundamental para Peña Nieto es hacer la Universidad de la Lectura. La Universidad de la Lectura, que sería decir, confesar abierta y plenamente, evidentemente, tengo muchas deficiencias porque no tengo memoria, porque no tengo interés, porque soy un producto de la publicidad de México en una televicracia en la cual he sido formado y porque debo corregirme. Entonces fundo desde este momento como primer acto de campaña la Universidad de la Lectura.
y el maestro Ernesto de la Peña, el señor Felipe San José, el señor fulano de tal, la maestra fulana de tal, son los fundadores espirituales de la Universidad de la Lectura, que los pongo a la disposición de los políticos mexicanos y de todos aquellos que quieran evolucionar en la vida, para que nos orienten sobre nuestra formación básica. Y nos orienten y nos digan qué debemos leer. Y prometo desde hoy leer por lo menos un libro mensual. Y apuntar, porque cuando uno no tiene buena memoria, hay que subrayar de amarillo la frase que le gustó, hay que ponerle otra cosita. Yo tengo mis libros, no soy ejemplo de nada, pues soy bastante inculto, pero cuando se me ocurre algo digo, este güey mintió, hay que mejorar su frase, y le escribo arriba del libro lo que a mí se me ocurre. Eso son métodos de mnemotecnia, si gustan que se llame, de técnicas para acordarse de lo que leyó uno, porque además los mexicanos con nuestra deficiente formación leemos algo y se nos olvida ya el 85%, quiere decir que nomás el 15%. El 15% le entendimos, pero luego se nos olvida, total, que el mexicano está virgen culturalmente hablando. Ya no digo más. Se transformó de ser un instrumento del poder en ser una hacedora del poder. Es un punto de vista, sí, que puede ser rechazable. Yo sí lo pienso. ¿No? Sí lo pienso. En mi época, para decirlo de una manera doméstica, había alguien que quería ser gobernador de Veracruz. No voy a decir nombres. Entonces le dijeron, si tú quieres ser gobernador de Veracruz, tú dejas tu participación en nuestra empresa. Miguel Alemán. A Miguel Alemán. No, yo dije que yo... Bueno, tú no. Ustedes. No, usted no lo dijo. Yo no lo dije, ¿verdad? ¿Verdad No. que yo no lo dije? Pero tampoco me reservo la necesidad de decir sí o no. Claro, que tú no quede en la digas duda. nada. Yo no digo nada. Entonces le dijeron esto. Yo dije, debe usted, porque siempre le hablé de usted, a pesar que somos de la misma edad, debe usted renunciar a esto, irse para allá. No, fíjese usted mis negocios y qué tal y tal, pero usted tiene algo que lo debe impulsar a hacerlo, su padre. Si no lo puede superar, por lo menos en la memoria, usted va a participar del poder que él tuvo. Y al poco tiempo me hizo caso y lo fue. ¿Quién sabe si para bien o mal de los veracruzanos, pero lo fue? Yo tampoco te lo voy a decir eso. Tampoco me aceptó, tampoco me aceptó en su televisión. Me tuvo miedillo. Pero en una ocasión Azcárraga dijo que él era soldado del PRI. Ahora ya son generales, ¿no? Son generales. Es decir, es lo que dice Hugo, antes eran servidores del eran poder. instrumentos ahora del poder. Mintió. ¿Usted cree que mintió? No eran soldados. Nunca. Ellos no saben ser ni compañeros, ni soldados, ni patrones. Bueno, pero antes el presidente de la República tenía más poder sobre ellos que el que se tiene actualmente. Sí, ahora había que plantearse la pregunta al revés. Diferente. Usted ve sistemas políticos. Mire, la frase se resume en una que dijo, para que veas que sí digo nombres, Vicente Fox. La digo, pero tiene su esencia. Vicente Fox iba a inaugurar una carretera, la carretera del amor en Guanajuato. Le llamaron así porque creo que era... No, pero no era Vicente Fox, fue Diego Fernández de Ceballos. ¿Quién iba a inaugurar la carretera? Ah, bueno, iba Vicente a darle el banderazo. El banderazo de la inauguración era Vicente Fox y era la del amor, la de Diego Fernández, que no sé qué. Y dijo, ya están todos los periodistas, ya están, ya señor, ya está. Entonces ya puedo inaugurar, ya puedo cortar el sol. Sí, Televisa ya llegó, no ha llegado. Él dijo, si no está Televisa, no inauguro. Lo dijo así, lo escuché, hice así. Es decir, era el presidente de la República, la elección que ustedes gentilmente y todos nosotros habíamos hecho de un presidente democrático. No elegimos a un presidente, elegimos a un empleado de la televisión.
cuyo patrón no era el pueblo, cuyo jefe no era la ciudadanía. Su jefe estaba en Chapultepec 18, que es una dirección que ustedes no conocen, la puedo decir así. Claro, es a donde vive Azcárraga, unas horas. ¿Tuvo algún vínculo con esta familia, con la familia Azcárraga? Sí, como no. Yo soy un gran fracaso de los señores Azcárraga. A mí me conoció Emilio tocando y cantando en un bar de París. Un compositor, que ahorita voy a decir el nombre, junto con Carlos Gómez Barrera, fueron a París a pasear y llegaron a ese bar. ¿En qué año aproximadamente? 54, 55. Y en esa época me dijeron, me dice el autor de Haremos en el cielo una mansión, juntaremos nuestras penas una a una, tendremos como Dios al corazón y nuestras almas que se pierden en la bruma, decía la canción de él. Y entonces, te vamos a llevar con Emilio Azcárraga. Y digo, el de la XCW, no su hijo. Pues ahí, estoy de corbata y todo, y fuimos al Hotel Jorge V. O sea, el Tigre. Y fuimos a ver al Tigre. El Tigre ya me preguntó qué hacía yo, le dije, pues toco la guitarra en tal lugar, pero pues yo iba para estudiar licenciado, pero me vino unos años y me gusta escribir y todo. Y dice, ¿tienes carro? No, pero tengo mi Vespa. No, hombre, dice, a mí me encanta la Vespa. Y nos hicimos amigos por la Vespa. Entonces llevaba yo a Emilio a algunos lugares en la Vespa y nos hicimos cuates. Y después de cuates me dijo, oye, se va a quedar mi papá aquí un mes, el viejo, Emilio Azcárraga Vidaurreta, y lo paseas. ¿En la Vespa? No, evidentemente. Digo, y tú estate ahí para lo que él se le ofrezca, ya está grande. Sí, cómo no, nomás una cosa. No lo puedes contradecir en nada. Pero no tengo por qué. Bueno, pero te lo digo. Si algo te dice que sí, tú dile que sí, pero no le va a decir que no. Me acuerdo que por qué me dijo eso. Efectivamente se quedó don Emilio, lo llevé a la televisión francesa, le dieron... Oye, pero cuéntalo de la corbata. Ahorita. Lo de la corbata... Bueno, se quedó él allá en ese tiempo. Sí, es que es en esa parte. Es que tenía una filosofía, don Emilio, excepcionalmente rural, doméstica, mercantil y muy bella. Paseamos por los Campos Elíseos, don Emilio y yo, me dice, ¿qué hay aquí? Le digo, nada, que están en barata. Dice, corbata de seda italiana, 750 francos, por 2, 1,000 francos. ¿Se lo leí? Por 2 corbatas, 1,000 francos y unas 750. Yo es que están en barata y van a quitar el local y entonces ya está muy barata. ¿Es barato? Sí, es barato, desde luego. Llega, dice, me da por favor, aquí están los 1,000 francos, denme las 2. Toma una corbata y me dice, y le voy a regalar a usted esta corbata. Hombre, don Emilio, muchas gracias, y la otra la tengo yo. Y así, yo tengo una corbata que vale 1,000 francos, pero nada más me costó 750, y por 250 francos yo le hago a usted un regalo de 1,000 francos, porque bueno, así unas cuentas. ¿Qué razón tenía? Guardo la corbata, debo decirte, ¿no? Es que esa me encanta, ¿ya ves? Sí, pero es que eso hacía la imagen de aquel, pero su hijo tuvo otra también, de una prodigalidad excepcional. Yo andaba con una gabardina bien raída y bien jodida en la Vespa, y allá es el frío que cala. Entonces se dio cuenta Emilio, dice, voy a Nueva York y regreso el miércoles, porque así eran ellos. Está bien. Y digo, pues hay que cancelar el hotel. No, hombre, por favor. No cancelaba el hotel, se quedaba el hotel corriendo, y era el Jorge V, y a mí se me hacía terrorífico. Uno de los más caros de París. Sí. Y bueno, ya me dice, oye, fíjate que fui a Nueva York, pero me compré un abrigo, pero no me viene, hombre. Me quedó grande. Y ahí está en la cama. Velo a ver si hay alguien a quien se lo puedas dar por ahí.
Y digo, sí, cómo no, y agarro el abrigo, puta, y lo sentí, pero era mantequilla, mano. Cashmere, tú sabes, bueno, aquí no se usa mucho, pero en fin, luego ves la calidad de la tela y digo, oye, en serio, se lo tengo que dar a alguien. No, hombre, si quieres y si te viene impecable el abrigo, es un abrigo de mucha lana, de mucha lana en cuestión de dinero, pero el cashmere y todo eso, Cashmere 5th Avenue, y ese abrigo lo conservo porque, pero fíjate, él se dio cuenta de que estaba yo bien fregado, y después una elegancia excepcional de un abrigo azul marino oscuro, que se lo compró grande y me lo dejó, lo cual estuvo muy bien de su parte, ¿no? Yo no creo que se lo compró grande, yo creo que lo compró para ti. Sí. Y que la forma de, por respeto, por... Sí, para que no decirme, oye, estás muy jodido, ¿verdad? Para no llegar y decirte, oye, ya tira la gabardinita, esa es la parte ¿no? amable de ellos, pero luego era era duro y fuerte el hecho de confrontarse con que no sabía uno qué cosa le iba a gustar y qué no le iba a gustar. Bueno, pues sale ahí de la estación, de las estaciones de Vázquez Raña, llega a 6:20 a participar en Estado de los Estados. Inicialmente solo los miércoles. Después, y dado el número de llamados que teníamos y la gente que simpatizaba con él, bueno, pues ya fueron los 3 días que estamos por allá grabando el programa. Y me decía, pues un poco sorprendidos, a veces decía, oye, dije algo muy duro, no te estoy comprometiendo porque pues ya ves que a mí por esto me han corrido. No, de ninguna manera, tú síguele y si hay alguna llamada, pues ni modo, nos iremos juntos, no hay de otra, ¿no? Bueno, entonces me decía, oye, por menos de lo que tú dices, es que me han corrido. ¿Cómo es posible que tú hables así? Pero es que tú tienes la culpa de que te corran. ¿No les caigo bien a los dueños o qué? No. Yo digo las cosas de tal manera que pues es un lenguaje popular que les permite defenderse, decir, mis detractores me están atacando. Son tiempos electorales. No hagan caso de lo que se está diciendo. Pero tú lo dices con tal sentido, con tal buen uso del lenguaje, utilizando algunas expresiones que a veces a quienes se las estás dedicando tienen que ir por un diccionario a ver qué les dijiste, que bueno, los enardece. Sí. ¿Cómo te van a decir a ti? Se molestan por Que ponernos a los estudiar. detractores. ¿No? Y bueno, pues entonces es cuando ahí venía el ramalazos. Participó en tu programa de radio en la Ciudad de México días antes de que falleciera, ¿verdad? Sí, todavía mucho tiempo antes de fallecer. Él se fue el día 30 del mes pasado y estuvo todavía con nosotros la semana anterior. Una semana anterior. Sí. Tenía un problema que se pensaba que era de garganta. Ya le había yo dicho que hubiese sido muy bueno juntar a sus amigos, los que estaban todavía vigentes en muchas cosas y trabajando, para que hiciéramos un programa dentro de su casa y pues pudiesen ustedes conocer, porque ese programa sería para esta televisora, toda esta serie de cuadros religiosos que son una maravilla, una maravilla. Me decía, deja que me reponga un poco porque ya no quiero salir hacia las cámaras. También estuvo en el 11, Añoranzas se llamaba Estuve en el 11, programa. sí, con Añoranzas. Y bueno, les digo a ustedes que lo que más me puede entristecer, porque lo demás, mientras no lo olvidemos, Saldaña va a estar con nosotros y va a permanecer mucho tiempo. Pero hay que preparar a la gente a que pueda llegar a esos grados de excelencia. ¿No creen ustedes? Sí, porque se ha perdido mucho el sentido de cuidar que quien tiene en sus manos un micrófono, quien está al frente de una pantalla, tenga los conocimientos adecuados y el respeto hacia quien lo está escuchando y quien lo está mirando. Claro. Y yo creo que eso es lo que hay que recuperar, y yo creo que un ejemplo a seguir para poder sentir esa legitimidad de tomar un micrófono es el esfuerzo que él hacía, el conocimiento que él tenía, porque pues no le brotaba así espontáneamente, hay toda una formación, toda una experiencia guardada y un esfuerzo cotidiano
Claro. estarse cultivando para poder ofrecer dar lo mejor de ti. a sus auditorios toda esa riqueza cultural que él manejaba. Todo esto que cuentas, Lilia, de su peregrinar por las empresas de los medios de comunicación electrónicos, creo que también da una lección que debiéramos replicar, y sobre todo a los que estamos a medio pelo entre la experiencia y ejercicio del periodismo, que todavía tenemos tiempo por tener contacto con jóvenes reporteros, periodistas, camarógrafos, todos los que él menciona. Habría que enseñar esa verticalidad, no ser simplemente esclavos de las empresas, no ser los que repiten, los que simplemente replican los intereses de las compañías que son dueñas de los medios de comunicación, aunque se llamen concesiones, y ser verticales, serlo nosotros, y también, si se trata de enseñar, enseñarlo. Claro que es lo que podríamos hacer, lo demás es una ética personal. Así Ahí es. cómo te metes, ¿no? Yo gran parte de la música popular mexicana que conozco y que me gusta, llegué a hacer inclusive aquí en Radio Intervento algunos programas con boleros, se los debo a Jorge Saldaña, viendo sus programas. Pues sí, porque ahí Sí. estaba Adelina Landín, Sí, las todo hermanas eso. Águila, Toña la Negra, Amparo Montes. Pues ustedes dirán, ¿y esas quiénes eran? Pues eran extraordinarias intérpretes de los mejores compositores que ha dado este país, y es una pena que no existan programas como el de Saldaña, que aquí en la televisora hay uno que hace ¿Cómo sus no? esfuerzos muy claros por tener esta dosis Gala musical. gala sí. musical, esta dosis de música, De de bohemia. esos y de todos tiempos de bohemia. Como cerramos el programa, pues muy especial de esta fecha, en honor a Jorge Saldaña. No hay minutos de silencio, hay siempre tenerte presente. Hasta pronto. Un saludo a Jorge Saldaña. Un saludo a Jorge Saldaña y a su hija también, que la delegada. A sus hijas, son tres. Sus hijas, sí. Hombre, un saludo fraternal a Saldaña, y sobre todo me gustaría destacar el cariño de Jorge y de Lilia hacia esa persona, porque bueno, lo que os habéis estado comentando de él, y bueno, pues es una pena que que no haber podido disfrutar de Jorge, y sobre todo de esas tertulias eternas, como decía Jorge. Pues hay que mantenerlo en la memoria y mantenerlo siempre como un referente para poder perfeccionarnos a los periodistas, a los que estamos al frente de un micrófono, de una televisión, porque pues eso es lo que nos puede hacer mejor. Es un referente obligado para nosotros para ver si podemos alcanzar el grado de exactitud que él tenía. Qué privilegio, Lilia, Jorge, haberlo tratado, haberlo conocido, haber convivido con él. Pero yo quiero decir a nombre de muchos de mi generación, quizá menos de los que debieran, que pues Jorge Saldaña derramó todo esto que se comentó, que se vio aquí en este programa, y nos tocó a todos, nos tocó a muchos. Tuvo la virtud, además, de conjuntar en sus programas a destacados músicos, a las mejores voces y a los mejores literatos y conocedores de la literatura. ¿De la Peña? Al maestro de la Peña, a Ernesto Ligoure, si no recuerdo. Se llama claro, Ernesto, ¿verdad? Ernesto Ligoure, un gran, siempre ahí tenía una décima, y un gran conocedor de la literatura, sabios de la literatura mexicana. Y esa de fútbol también. Y de fútbol. Sí, de todo. Tenía Bueno, aquel como- segmento que se llamaba de Plan Desorden, ¿no? De cuando el mexicano descubrió la Bermuda, ¿no? Siempre sacaba una foto ahí de unas bermudas ahí. Sí. Y bueno, pues como teníamos una relación en la que obviamente, y dado el carácter de los dos, discutíamos fuerte, muy fuerte. Yo sí le voy a pedir que no se vaya a aparecer, porque con lo grandote que está, andar cargando un muerto de ese tamaño, oiga usted, como que no me gustaría mucho, ¿eh? Así que Jorge, diviértete, pásatela bien, allá te alcanza. Entonces, estas figuras que pueden enseñarle a los miembros de tu familia a que existe el amor, a que el amor puede durar por décadas, a que la solidez de los matrimonios existe, es una enseñanza que el programa de Saldaña nos daba a todos.
Entonces es cuando se hacía una televisión que valía la pena, porque estaba un Sopa de Letras, estaba Anatomías, estaba Sábados con Saldaña. Teníamos un derroche de formas de enterarnos sobre temas muy importantes de la vida nacional en ese momento, sobre la música nuestra, porque siendo una persona que vivió tanto tiempo en el extranjero, seguía amando a su país entrañablemente, sin hacer comparaciones que pudieran en algún momento hasta denostarlo. Y toda esa, ¿qué les diré? Todo ese derroche, ese juego pirotécnico de palabras y de hechos y de enseñanza, caray, difícilmente lo vamos a poder pues ver de nuevo en alguno de nosotros, porque somos la generación que seguía a Jorge González. Fíjate y no que nos sí. preparamos para poder en algún momento llenar esos huecos. No lo hicimos. Mire usted, estuvo aquí, estuvo en Puerto Morelos, estuvo platicando con nosotros, hizo un programa musical. ¿Por qué no nos acompaña y lo vemos? Mira, Lilia, mucho gusto, buenos días. Y el licenciado eres Gerardo García. Gerardo, mucho gusto, Gerardo. Pues no me digas que no sabes todo lo que transformaste la televisión. No. Y todo lo que sigues luchando No, lo que porque sí sé- esa televisión deje de ser inútil. Lo que sí sé es lo que la televisión me trae. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Qué tal, Jorge González? Muy buenos días. Muy buenos días, Lilia Arellano Saldaña. Muy buenos días a todos ustedes. Y hoy es un día muy especial, ¿no crees tú? Muy especial, cómo no, sí lo creo. Porque, bueno, ya hemos hablado de que cuando la gente fallece, es una persona conocida, lo más usual es guardar un minuto de silencio. Pero hay a quienes ese minuto de silencio no lo perdonarían jamás. Pues no. Uno de ellos es Jorge Saldaña. ¿Lo conociste, verdad, Julio? Sí, como no, lo conocí viéndolo en la tele y además lo conocí en alguna ocasión que vino a hacer uno de sus programas de radio aquí en el Hotel Fiesta Americana Cancún, en los principios de los 90s, antes de que se fuera a París. Lo vi allí, personalmente lo saludé, lo platicamos, lo entrevisté alguna vez. Y pues es todo ese personaje que conocimos en la tele y que ahora se nos fue, ¿no? Hugo. Sí, ¿qué ¿Conociste tal? a Saldaña? Claro, tuve ese gusto. Hugo De Trejo. hecho, compartimos alimentos un día aquí en Cancún con él. Compartimos un programa, estuvimos platicando mucho. Lo conocía como uno de los iniciadores del periodismo cultural por la televisión, un periodista completo, muy culto, muy congruente siempre. Y pues es lamentable, ¿no? Su pérdida, pero pues ha dejado mucho ejemplo a seguir. Oscar, ¿conocías a Jorge Saldaña? Lilia, sí, creo que generaciones lo conocimos a través de su trabajo periodístico. Creo que fue el verdadero creador de la revista en televisión, porque era, además de cultural, también era de entretenimiento, Sí. de muchas cosas más. Él mismo era muy simpático, bastaba con su simpatía, su gracia, su manera de expresarse para que valiera la pena ver sus programas. Yo recuerdo que mi padre, que ni a balazos veía siempre en domingo, era religión ver Sábados con Saldaña. Santiago Santamaría. Bueno, yo no lo conocí a Fernando, pero sí tengo así... A Fernando, a Jorge Saldaña. Jorge Saldaña. Pero bueno, pero sí que la referencia que tengo de él es a través de Hugo Trejo, que me ha hablado del periodista, y sobre todo, bueno, pues destacaba un poquito, pues bueno, pues la labor que hizo sobre todo en el periodismo cultural, ¿no? Muchas veces que ese periodismo que es igual, muchas veces está relegado a un segundo término, ¿no? Frente al periodismo político. Sí, yo tuve el gusto de conocerlo primero en la televisión y luego a través de Lilia, que hacía muchos años venía aquí. Él fue un gran amigo de Lilia Arellano
y colaborador de ella en la radio, en los programas de radio que tiene en la Ciudad de México. Un gran amigo, yo lo traté varias veces a través de Lilia. Tuvimos el gusto de compartir pues alguna copa, comidas y sobre todo esas conversaciones. Un gran conversador. He conocido dos grandes conversadores en mi vida, a Juan de la Cabada y a Jorge Saldaña, que platicaban de todo, del cielo y del infierno, con una gracia y con una sapiencia de la que no hacían gala. O sea, te hablaban de todo sin afán de apantallarte ni nada, con una cosa natural y además con un humor ácido, humor duro, pero humor al final de cuentas, ¿no? Porque no era complaciente con ninguno de los personajes del acontecer político, cultural de nuestro país y del mundo. De todos tenía un juicio certero y hacía casi, digamos, una caricatura de ellos, pero también sabía reconocer a los que tenían valía. Y un personaje inolvidable. Bueno, pues has hecho la referencia de conocernos durante tantos años. Y obviamente se comparten anécdotas, se comparten cosas de vida. Debo decirles que en mi vida personal y en la vida personal de mi familia tuvo una gran influencia. ¿Por qué? Cuando mis hijos eran menores, me gustaba que fuéramos a ver a los abuelos los sábados, cuando estaba el programa Nostalgia. Mis abuelos por entonces ya cumplían 55 años, 58 años de casados. Y nos parábamos cerca de la ventana, se usaban persianas horizontales, ¿recuerda? Y bueno, esos ya no se usaban, pero ellos conservaban las de ellos. Y entonces a través de las persianas los espiábamos y veíamos a mis abuelos a esa edad tomados de la mano, viendo Nostalgia, y después se paraban a bailar. Entonces, me formó a mí, eso sí te lo puedo decir. ¿Por qué? Bueno, porque estaba yo predestinado a ser una persona normal, sencilla, honorable, digna, y escogí la televisión, imagínate tú. Igual si hubiese escogido la política, se hubiera deformado mi natural inclinación a ser un hombre de bien. Y no, escogí la televisión. Pero hizo mucho bien. Esos sábados. ¡Qué dramático te escuchaste! Sí, ¿verdad? Está un poco difícil para la mañana. No, mira. Es muy temprano. Por favor, te voy a decir. Pañuelitos. Acuérdate que había un dicho, bueno, no sé si lo oíste alguna vez, dice, uno en la vida madura, si entra a un trabajo, cualquier trabajo, madura en la vida. Si entras a la televisión, no maduras, te pudres directamente. El proceso de maduración se acelera. Sí. En realidad la televisión es un área, como tú lo sabes bien, en la cual hay que desarrollar una serie de estrategias no siempre muy nobles, no siempre muy dignas y no siempre muy propias. Me metí a contrapelo, la palabra contrapelo se usa muy bien, la usaba López Portillo, ¿te acuerdas? Sí, a contrapelo. Claro. Y nada más un poco de suicida. El problema fundamental, que no es problema sino patología, es cierta enfermedad. Yo tuve desde niño conflicto con la autoridad. Es decir, hijo único, pero en conflicto con la autoridad materna durísima y en conflicto con la autoridad paterna. De ahí me enseñaron a enojarme con el que manda. Todo eso y a ponerme en una ventana, porque era yo güerito y muy bonito, me ponían en una ventana, fíjate, me ponían en una ventana para que las gentes de mi rancho me vieran que era yo güerito y que tenía mucho cabello. Ahí me ponía mi mamá. Sí, en banderilla. En banderilla. Entonces la gente pasaba, buenas tardes, Lolita. Buenas